Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Yo estoy agradecidísimo a que el grupo de conservadores y reformistas europeos me haya invitado, también al trato, a la paciencia de Jessica. Y también les tengo que felicitar porque yo creo que han acertado plenamente invitándome a mí a hablar de conservadurismo. Por tres razones, ¿no? La primera es porque el conservadurismo huye del perfeccionismo y de la utopía. Y yo soy un conferenciante tan imperfecto que voy a hacer la prueba práctica con mi pequeño tartamudeo de que el conservadurismo huye de la perfección, ¿no? Hay una anécdota de mi hijo, que la conté en una charla en la que fue Santiago, y de mi hijo, que le gusta y que recuerda siempre, que es que cuando tenía 7 años tenía una fiesta de cumpleaños después del recreo y después del colegio, y mi mujer, por favor, cuídate y tal, y cuando salió estaba lleno de barro, con manchas de los espaguetis y tal, y mi mujer, pero por favor, ¿cómo estás? Y mi hijo le dijo, es lo que hay. Y el lo que hay es el eslogan puramente conservador. La segunda razón por la que soy el conferenciante perfecto es porque no soy un académico del conservadurismo, y el conservadurismo, como veremos después, tiene ciertas prevenciones contra las ideologías y los sistemas cerrados, ¿no? Balmes, que a lo largo de la charla reivindicaré a los conservadores españoles, sobre todo, y también a todos, pero a los españoles, que a veces nos olvidamos que tenemos un pensamiento conservador impresionante. Balmes, que era un gran filósofo, decía que para la política muchas veces más importante que un gran sistema era una intuición. Y Chesterton decía una cosa que también ha sido un acierto de esta convocatoria, ¿no? Chesterton decía que para convencerse de la verdad de una idea era mucho mejor que 4 libros, un libro, un viejo amigo, una batalla y un paisaje. Y fijaos que la organización os ha puesto un paisaje maravilloso, y por lo que pude oír anoche, pues habéis cultivado la amistad de una manera muy conservadora, lo cual está muy bien y es otro éxito del programa. Y por último, la tercera idea estupenda de traerme aquí a mí es que soy un escritor, ¿no? Y como ha dicho Germán muy bien en su charla, el epicentro de la batalla cultural está en las palabras, y hay que cuidar pues las palabras, los mensajes, los conceptos, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto como articulista como poeta, creo que está bien que os hable alguien que no es un teórico, sino un escritor, lo cual también me sirve para recomendaros en la estupenda página de Disenso, de donde he sacado esta foto, un artículo que escribí sobre este tema que se llama El conservador práctico. Así que si me lío y no entendéis nada, ahí lo tenéis, porque los escritores nos expresamos sobre todo escribiendo. Y fue un detalle de Disenso ponerme en la foto una copa de whisky, porque también con eso se hace conservadurismo, ¿no? Bien, la verdad que teniendo este concepto claro podríamos terminar ya. pero bien, la conferencia vamos a tocar cuatro puntos. Vamos a hablar de la idea peyorativa que el conservadurismo nos produce irremediablemente. Hay una dimensión peyorativa. Una segunda parte, por qué es favorable o por qué es un concepto que nos conviene rescatar. En tercer lugar, ¿qué es el conservadurismo? Y en cuarto lugar, su utilidad política práctica, se llama del conservadurismo práctico. Pone ahí 1818 porque el concepto se inventó, en 1818, el vizconde de Chateaubriand, que creó una revista que se llama La Conservateur, perdón por la pronunciación, y bueno, pues, pero es
una idea que viene de mucho más allá, ¿no? Es casi la matriz del pensamiento occidental, como veremos después. Sobre el concepto peyorativo, lo mejor que se ha dicho, lo ha dicho Kiko Méndez Monasterio en una entrevista reciente en DIRCOM, que le preguntaron no sé qué del conservador y dijo, si va a usar el término en sentido peyorativo no nos vamos a entender. Y efectivamente esa es la mejor respuesta y un poco hay que cortar, pero como aquí estamos en un campus vamos a estudiar las dimensiones peyorativas. Y en esto vamos a seguir a Santo Tomás, que decía que todos los temas pues había que empezar diciendo qué no son y entendiendo bien qué no son. Yo creo que hay 5 dimensiones peyorativas del conservadurismo. La primera, las voy a poner de más tontas a más serias, a objeciones más serias. Para mí la más tonta es quien dice, no, conservadurismo es quien conserva el status quo, entonces los comunistas eran conservadores del comunismo, o no sé, o los aztecas eran conservadores de los aztecas y el revolucionario era Hernán Cortés, ¿no? Vamos, yo creo que para entenderse hay que tener voluntad de entenderse y todo el mundo sabe que cuando se habla de conservadurismo se habla de un pensamiento que nace en Grecia, como dice Remy Braque, en Jerusalén y pasa por Roma y unifica nuestra Edad Media, ¿no? Eso yo no haría mucho caso. Otra crítica más seria es la que le gusta citar al Marqués de Tamarón, aunque la frase no es suya, es del profesor Jiménez Fernández, que dice que en España no hay conservadores, sino conservaduros o conservaeuros. O sea, gente que lo que quiere es conservar su estatus económico. Y esta ya empieza a ser un poco más seria, porque yo también quiero conservar mi estatus económico. Entonces, quiero decir que el problema es el orden de los factores y si uno es capaz de venderlo todo a cambio de conservar el dinero o no. Pero bueno, digamos que un conservador también es alguien que quiere conservar su patrimonio, que la propiedad es una parte muy importante, pero claro, cuando eso se pone en primer lugar por encima de todo, pues es un desastre. Aquí se corta un poco y es la idea de que los conservadores, esta idea la usa Chesterton, son como latas de conserva que sirven para conservar los avances del progresismo. Chesterton tiene un aforismo tremendo que dice, los progresistas avanzan y vienen los conservadores y conservan esos avances. Bueno, pues esta ya es una crítica más seria porque a veces se ha hecho esto y hay que tener pues mucho cuidado, aunque eso no es el conservadurismo, ¿no? A mí esta crítica quizá, no sé si esto se me está cayendo o es una impresión, no. Bien, esta crítica a mí es la que más duele y la que cuando he usado en discusiones con gente así más democristiana, más les ha picado, que es lo que dicen los americanos de que los conservadores son conservative, o sea, cuerniservadores o conservadores cornudos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el conservador cree que hace su política, la ideología progresista está penetrando, siento la fuerza de la imagen, a su mujer y a sus hijas, porque no está defendiendo la batalla de las ideas. De manera que tú estás defendiendo, y esto pues es bastante peligroso, y el último peligro es la inacción, no hacer nada. Y esto es muy peligroso porque va con el talante conservador. O sea, en la mesa de anoche hablábamos, alguien preguntó, ¿y cómo es posible que Rajoy no hiciese nada, ¿no? Bueno, porque el conservador confía mucho en la sociedad civil, en la realidad, entonces tiene esa tendencia a decir, la sociedad civil y la realidad lo arreglará todo. Eso es un poco en la línea que decía Kiko, vivir en una época pasada, en el siglo XIX. Scruton le puso a su revista de pensamiento conservador, Salisbury, en honor a Lord Salisbury, que fue un político que fue primer ministro de Inglaterra, no sé si 30 años, y no pasó una sola ley. Esto es maravilloso. Pero hoy en día se han hecho tantas leyes que el conservador tiene que reaccionar en cierto sentido, ¿no? Estos son los peligros. Este es un chiste, bueno, se me había olvidado que, por ejemplo, que tenía preparado contaros que se cuenta de Franco que cuando uno llegaba a su despacho tenía 2 grandes montones de papeles y le preguntaba, ¿y esos papeles? Y dice, estos son los problemas que el tiempo ha resuelto y estos son los problemas que el tiempo va a resolver.
Eso es un pensamiento profundamente conservador, pero claro, uno tiene que estar 40 años para que el tiempo... esta viñeta se ríe de eso, ¿no? Mientras uno está leyendo tranquilamente su revista, el progresismo se hunde solo. Pero ya digo que es muy, muy peligroso, muy falso y luego, de alguna manera, muy poco caritativo con la gente que va en el barco. Es decir, el barco se hunde, pero es que hay mucha gente montada en el barco y mucha gente que se está hundiendo. Jorge hablaba antes de la gente que sufre el desprestigio, el hundimiento de la figura del padre, familias rotas. Bueno, yo estoy seguro que si me pongo a leer poesía, en 100 años esto cambiará, porque la naturaleza de las cosas está cierta verdad, pero me corre prisa para que mis hijos también vivan en una sociedad mejor, ¿no? Bien, visto los peligros o las etiquetas peligrosas, ahora vamos a ver por qué es una etiqueta que merece la pena salvar, ¿no? Y curiosamente, la salvación de la etiqueta no viene de la derecha, que quizá la derecha sea más consciente de todos estos tonos peyorativos. Viene de una izquierda que se considera huérfana y que de pronto ha descubierto en el movimiento conservador, sin tantos dibujos, a mí uno de los temas que más me gusta hablar es de las familias políticas de la derecha, ¿no? De si los reaccionarios, los conservadores, los tradicionalistas, los liberales, me apasionan, los matices y tal. Pero desde la izquierda no se ven esos matices, sí se ve que el conservadurismo es un refugio, ¿no? En la revista Milenio de Daniel Ureña cogieron este eslogan: ser conservador es el nuevo punk. Y si uno hace un repaso sucinto del pensamiento de gente que viene de la izquierda, gente muy joven, se ve que buscan en el conservadurismo una esperanza, ¿no? Este es Jacob Rees-Mogg, el político ultraconservador inglés, que es divertidísimo y tal, que es el más valorado por la gente joven en Inglaterra, porque, bueno, casi oír a un personaje de Bob House en acción. Y luego el movimiento contracultural conservador, Juan Pina escribió un artículo muy asustado de ver cómo subía. La contracultura ha cambiado de bando, este es de Víctor Leonore, y fijaos lo que dice el subtítulo: la derecha hace las paces con un término que rechazaba. O sea, pero la hace gracias al pensamiento de gente de izquierdas como Alberto Olmos, machos contra blandengues, la nueva contracultura es conservadora. Curiosamente ayer hablábamos justo de eso, Jorge, sin saber que lo iba a nombrar. Me habéis ido reventando la conferencia continuamente unos y otros, diciendo todas las cosas que iba a comentar. El libro de Ana Iris Simón, que viene de la izquierda, es un libro que si habéis leído, bueno, hay un momento que provocativamente, literariamente, dice: toda mujer sueña con un fascista, ¿no? Con un novio fascista. Esta idea, vamos, ella, por supuesto, luego Garrocho, el profesor, que también viene, Houellebecq, le preguntan en una entrevista, dice: yo no soy nihilista, al contrario, soy conservador. Y se escandaliza el tío que le está haciendo la entrevista, pero conservador. Dice: bueno, no sé, pero creo que el ser humano tiene que vivir no puede vivir en un mundo constantemente variable, tiene que tener unas constantes, etcétera. Y luego Fusaro, que efectivamente, que viene de la izquierda y dice: bueno, habrá que tener ideas de izquierda en lo económico, tal, pero valores conservadores. En ese sentido, el concepto está siendo recuperado de una manera muy interesante, que a los que somos viejos conservadores de derecha o que hemos defendido esa etiqueta nos viene muy bien. Eso. Y luego el mundo de la cultura, los toros, la Semana Santa, la música popular, hay un entronque con el conservadurismo porque la izquierda ha abandonado todo eso. Para mí esta canción es completamente un himno conservador, parece que es un himno reaccionario hasta el final, pero la voy a poner. ¿La conocéis o no? Sí. ¿Me la salto o la pongo?
Bueno, volvemos a lo de esta noche. La canción también prueba pues que habéis sido muy conservadores esta noche. Sería realmente, podría ser un himno reaccionario, pero esta llamada a la alegría final y que todavía queda cosas por las que pelear lo convierte en un himno conservador, ¿no? Es muy impresionante los temas que toca, la propiedad, las familias, que no deja a uno, ¿no? Muy interesante. Bueno, y ahora voy a hacer un recorrido por el contenido del pensamiento conservador y he puesto 10 puntos y que podría haber puesto 20 porque he ido rechazando cosas como los ritos, en fin. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque aquí puedo cortar. O sea, eso no se me puede decir nunca. Pero bueno, empiezo y 5, porque me interesa mucho comentaros al final lo de la utilidad práctica. Entonces, vale, la primera idea la dice Scruton, que el conservadurismo parte de una intuición que es que las cosas buenas cuesta mucho más trabajo hacerlas cuesta más trabajo hacerlas que conservarlas. Entonces, vamos a conservar las cosas buenas. Es muy fácil destruir las cosas buenas. Hay un prejuicio, el conservador tiene un prejuicio a que perduren las cosas, a no cambiar las cosas. Es un prejuicio que admite prueba en contra, porque si no seríamos unos inmovilistas. Pero en principio la presunción es que las cosas están muy bien, ¿no? A mí, este señor de aquí es Samuel Johnson, que yo le tengo mucha simpatía, que montó el primer club y ellos tenían un brindis cuando estaban con los amigos, que es un brindis maravilloso, que es esto perpetua, que en latín quiere decir esto para siempre. O sea, cuando uno está con los amigos, esto perpetua es un brindis, ¿no? Y Yeats, oh Señor, permite que algo permanezca. El conservador es el anti-Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía, si algo se tambalea, empujadlo. El conservador es alguien que dice, si algo se tambalea, sostenerlo, ¿no? Esa idea, ¿no? Y eso permite una conexión pues con el pasado, con nuestros muertos, ¿no? La tradición, según Chesterton, es la democracia de los muertos, ¿no? Las costumbres es el voto que ellos han dado. Y pongo ahí extraña relación porque hay algo que yo todavía no he terminado de entender, que dice Burke, y que es verdad, que si te preocupas por los antepasados, te preocuparás por los que vienen. Si cortas con los del pasado, empieza a ser un presencialismo y no piensas que no podía no ser, pero pasa, ¿no? Y este señor es Diego de Saavedra Fajardo, que es un pensador español impresionante. Para mi gusto está a la altura, en fin, de Maquiavelo, ¿no? Y tiene un libro que se llama Empresas Políticas, que es muy cortito, muy entretenido, precioso, y que yo creo que cualquier español con afición a la política debería ojear. Y él decía que la política es memoria de lo pasado, inteligencia de lo presente y providencia de lo futuro. Yo creo que en ese ámbito de mirar a las tres dimensiones se mueve el conservador. La segunda idea es que el conservador tiene que saber de qué se descarta, porque claro, no se puede conservar todo, hay que elegir y cómo conservar. A diferencia del tradicionalista, voy a ir dando pildorazos a unos y a otros, pero con muchísimo cariño, porque yo quiero mucho a el tradicionalista dice fueros viejos, y es maravilloso conservarlos. El conservador es el que puede conservar la moto de su abuelo. Y en ese efecto de conservar la moto de su abuelo también hay algo entrañable. No tienen que ser los fueros viejísimos, sino el criterio para el conservador es lo que es bueno, bonito y verdadero. Este señor es otro pensador español, que es Séneca, que decía, lo que es verdad es mío. El conservador dice eso, lo que es verdad es mío. Lo diga quien lo diga. Entonces, en esa línea hay un libro que no es el mejor literariamente, Roger Scruton, pero es el más práctico, que explica cómo ser conservador. Él cuenta que lo hace hegelianamente. Él dice, a ver, voy a analizar todas las ideologías rivales, y todas las ideologías rivales tienen un gramo de verdad, porque si no nadie las defendería. O sea, nadie honrado defendería nada si no tuviese Pues yo voy a extraer ese gramo de verdad, y dice, pues los liberales tienen
el amor a la libertad, que es maravillosa, y luego se equivocan en esto, pues en esto se equivocan. Los socialistas tienen la conciencia de la solidaridad nacional, pues esto me lo quedo, y se equivocan, y va haciendo que él lo considera una cosa hegeliana, pero no tiene por qué, es una cosa más de misericordia y de ir viendo la verdad. Este es otro conservador español, que es Jovellanos, del que decía Fraga cuando era conservador en una de sus múltiples variaciones, en 1981, decía que Jovellanos era centrado por amor a los extremos, no por odio a los extremos. Y a mí me parece que es todavía más bonito que lo de Roger Scruton. La idea de decir, bueno, yo amo tanto el acierto que tienen los socialistas, el acierto que tienen, que lo incorporó a mi cosmovisión. Y amo tanto la verdad que lo que no es verdad me repugna y lo combato con todas mis fuerzas, ¿no? No ser centrista por remilgo ante cualquier extremo, sino estar centrado por amor a todas las verdades, salgan de donde salgan. Esta idea de Jovellanos y este conservadurismo activo que no renuncia a nada bueno de ninguna ideología, ni tampoco renuncia, por supuesto, a quitarle las adherencias. El conservadurismo es profundamente antiideológico, ¿no? Russell Kirk, en un libro regularcillo, el tío que hizo a ver si esto tiene, y ya uso también esto. El tío que hizo la cubierta acertó, porque le puso estas rayas como escolares y es un libro demasiado escolar, ¿no? Es como avisando al lector de... Bien, pero dice una cosa estupenda, dice: el conservadurismo es la negación de la ideología, del sistema, lo que decíamos de Balmes, lo que decíamos... Y para Lucas, el auténtico valor del reaccionario, aquí lo entendemos como conservador, por la cuenta que nos trae, arrimando el agua a mi sardina, pasa precisamente por su apego al honor y a los principios por encima del dogmatismo abstracto de las ideologías. El honor y los principios, ¿no? El cuarto punto, lo ha tocado muy bien Kiko en su charla, es el realismo. La idea de que no le vamos a imponer un molde a la realidad es como es. Hay una canción de Serrat que, como es un progre, se equivoca en esto, que dice: nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que asumir nosotros es que muchas veces la verdad es triste, pero lo que tiene es remedio, y se lo vamos a intentar poner, ¿no? Entonces, quizás si buscásemos un denominador común de todos los pensadores conservadores, afines al conservadurismo, que nos interesan, es no negarse a la realidad de las cosas, a la realidad biológica, a la realidad económica, etcétera. A mí hay una escena con la que empieza Stendhal, La Cartuja de Parma, que Fabricio del Dongo admiraba muchísimo a Napoleón, y de pronto se ve en medio de la batalla y con los colores de unos regimientos y otros, unos regimientos, pues los tradicionalistas, otro regimiento, los partidarios de Peterson, otros, no entendía nada, y decía: ¿quién lucha contra quién? Iba el tío andando no sé si lo habéis leído, va andando por la batalla, caen bombas, el tío no se entera de nada, y no sabe detectar qué bando es cada cual. Incluso se cruza con Napoleón, al que admiraba profundamente, y no lo reconocen. Bueno, pues yo diría que la línea que divide los bandos ideológicos actuales es asumir la realidad o querer imponerle un patrón ideológico utopista a la realidad. Bueno, Sowell dice que gran parte de los problemas sociales que existen hoy son problemas creados por eso, por no ver la realidad e imponer sobre la realidad un modelo. Y este es otro conservador español que me he esforzado en traer a todos que es Donoso Cortés, Marqués de Valdegama, que decía que uno de los grandes problemas es alzar tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias, porque se nos ha olvidado con la política que existe el principio de causalidad y que hay veces que si haces cosas, o sea, si decides que el divorcio exprés, pues se rompen familias, o sea, la realidad implica el principio de identidad, el principio de causalidad, etcétera. En quinto lugar, eso también se ha dicho en varias de las sesiones anteriores, de manera que las sesiones anteriores me han dado el trabajo, el conservadurismo tiene mucho interés en la cultura. Y eso es fantástico como lo explica Scruton en un libro literariamente mejor, pero menos útil, que se llama Conservadurismo, que dice que realmente los conservadores
prácticamente han estado haciendo cultura más que teoría política, ¿no? Alonso me contaba ahora que últimamente su Twitter está dedicado a la defensa de la belleza. Bueno, no puede ser más batalla cultural y más batalla política esa, y los dueños, vamos, los organizadores del ISEP han tenido el buen gusto de darme a mí una clase de estética en el ISEP. Bien, ¿veis esta cabeza? Esto es hablando del relato, y que el relato es que me están diciendo que abrevie, y bueno, y... ¿Qué? ¿Que no abrevie? Vale, entonces, si no abrevio, es que a mí esto de la cabecita cortada me ha encantado hacerlo, ¿veis? Bien, el relato, los cuentos, las novelas, eso forja la imaginación colectiva. Y muchas veces esta cosa moderna de a los niños descafeinarle los cuentos es terrible, porque les saca de la realidad y de lo que decía Donoso Cortés, de las consecuencias y las causas. Los cuentos estos de la bruja que coge a los niños para comérselos y tal, les sirve a los niños para entender que no se pueden ir con extraños. Eso lo decía muy bien Chesterton, que los cuentos de hadas no dan al niño su primera idea del mal, que la tiene, sino esa idea de que hay un San Jorge que es capaz de vencer al mal, ¿no? Y tenemos que defender como conservadores esas permanencias antropológicas, que existe el mal y que podemos vencerlo primero en nosotros y después en los demás. La sexta causa, sexto contenido es que la virtud propia del conservador, del pensamiento conservador, es la prudencia. Y dicho eso, os podéis ahorrar este libro, que además es carísimo porque está en pasta dura, de Horker, que se llama Una filosofía política del conservadurismo, que yo me compré con mucha ilusión, y dice: la prudencia es la clave. Pues eso. Y es una idea de Platón, de Aristóteles, de Burke, y bueno... Y una frase que a mí me gusta mucho y que yo creo que es un lema conservador es que lo mejor es enemigo de lo bueno. O sea, hay que ser prudentes, si tienes lo bueno, conservarlo, no buscar lo mejor, que es la utopía. Y aquí, bueno, y Fernando Pessoa, que el gran escritor portugués, que también tenía un punto de conservador de la rama de los reaccionarios. Si odio algo es al reformista. El reformista es un hombre que ve los males superficiales del mundo y se propone arreglarlos agrandando los fundamentales, ¿no? Y hay una imagen de Chesterton que yo consideraba insuperable, aunque Quintana Paz quizá la haya mejorado. La de Chesterton es que decía: antes de cambiar ninguna cosa, tú tienes que ser consciente de para qué sirve esa cosa. Si dices, voy a reformar mi casa, ves una columna, y dices, me molesta, la voy a quitar, y hundes la casa. Solo podemos reformar lo que entendemos, y Quintana Paz le da una vuelta que es muy chula, que dice: se acusa a los conservadores de inmovilistas, cuando esto es lo contrario. Yo quiero conservar mi casa, y porque la quiero conservar es cuando más hago por pintarla, por arreglarla, por ver... O sea, la idea básica de que cuando quiero conservar la moto de mi padre, la tengo todo el día en el taller. Bien, ahora estoy dando al revés. Bien, el concepto de libertad del conservador y es una libertad con contenido, ¿no? Remick Bragg, en un libro que está muy bien, que se llama El manicomio de verdades, pone el ejemplo del taxi, hasta que yo de pronto me di cuenta de que era el ejemplo de Matthew Arnold con el caballo. Decía: la libertad, Matthew Arnold, es como un caballo estupendo, pero hay que saber dónde dirigirlo. Y voy a correr un poco. El problema de los PowerPoint es que se ve cuando estás corriendo. Y esa libertad con contenido del conservador tiene un matiz estupendo, que es que el conservador aspira al mejoramiento económico, personal, también educativo. El localismo, la implicación a un lugar. He puesto este cartel porque hay un libro de Goodhart que divide a la gente en ciudadanos de algún sitio, ciudadanos cosmopolitas. Y el pensamiento conservador es muy partidario de quienes estamos arraigados a un sitio. Y decía, bueno, contaba varias cosas, decía que ahí Vox está acertando en la reivindicación de las provincias,
porque sobre todo los que somos de comunidades autónomas muy grandes, nos han impuesto un nuevo centralismo, y casi los pueblos también es muy importante. Y luego, bueno, esto era una teoría muy grande que Burke Burke defendió la Revolución Americana por muchos motivos, pero un motivo era la distancia que había entre Estados Unidos y Inglaterra. Porque muchas veces factores circunstanciales cambian las cosas, ¿no? Yo creo que las naciones europeas, en este mundo cada vez más globalizado, tienen que empezar a funcionar como ciudades-estado griegas, en el sentido de que España, siendo un gran país, cada vez es más posible venir a dar una conferencia a Madrid y volver en el mismo día a dar una clase en Puerto Real. Y bueno, y la solidaridad. Esto sí me interesa mucho, aunque Kiko ya lo ha dicho, el conservadurismo es profundamente conservacionista. Lo es en el tiempo, porque los primeros conservacionistas fueron los conservadores. Chateaubriand, que fue el que inventa la etiqueta, hace un listado de árboles, ama la naturaleza, los románticos alemanes, etc. También porque es un conservadurismo con características propias y especiales, que al ecologismo en boga le afea su desprecio de lo local, cuando el conservacionismo es el amor a lo concreto, al paisaje nuestro. También el desprecio al ser humano, que es horroroso, ¿no? Estos ecologistas que dicen que el ser humano es el cáncer y también cierto cientificismo que olvida las tradiciones culturales, etc. Holgrave, el editor de Hipster Conservative, dice que el conservacionismo conservador también tiene en cuenta cierto ecologismo moral, cierto conservacionismo cultural y cierta sostenibilidad social. Y aquí quiero rendirle un homenaje a Aquilino Duque, que es un poeta que acaba de morir con 90 años en Sevilla y que era afiliado de Vox, y que, siendo muy conservador, escribió El mito de Doña Ana, Guía Natural de Andalucía, y fue uno de los primeros conservacionistas andaluces, ¿no? Y españoles. Con esto quiero decir que nunca asumamos ningún complejo frente a los ecologistas, porque por tiempo, por modo y por acierto de nuestro conservacionismo vamos por el buen camino. Y como última cosa quería hablaros del humor, ¿no? Cioran, que este señor con esta justa cara de triste, decía que el reaccionario es un conservador al que se le ha caído la máscara, ¿no? Un aforismo muy brillante. Yo pondría el siguiente: el conservador es un reaccionario que no ha perdido la sonrisa. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Hemos hablado de la muerte de Maeztu, que fue maravillosa, pero este es Muñoz Seca, al que mataron, escribió obras de teatro en las que se reía de la República, y su frase final es maravillosa. Le dijo al pelotón de fusilamiento: me da la sensación de que ustedes no tienen la intención de incluirme en su círculo de amistades. Bueno, pues ser capaz de reírse hasta el último momento. Voltaire decía, y era un gran estratega de la lucha política, que debemos tener la risa a nuestro lado. Hoy por hoy la tenemos. O sea, los conservadores, en el sentido más amplio, tenemos la risa de nuestro lado, pues hay que mantenerla. Y lo más conservador que hay es el sentido del agradecimiento, el agradecimiento a lo que nos han dado nuestros padres, a lo que nos han dado las generaciones anteriores, y eso no se puede perder. Me interesaba muchísimo, en 5 minutos, hablar de la utilidad política del concepto. En principio, es un nicho que nos han dejado libre, y eso bastaría. Fijaos. Quiero que nuestros socios sean los que son Merkel y Sarkozy, y si alguien se quiere ir al Partido Liberal o al Partido Conservador, que se vaya. Bien, el nicho nos lo han dejado, pero no es solo el nicho, es que el concepto político es muy útil. Eduardo Fernández lo ha dicho estupendamente antes. Yo creo que esto hay que memorizarlo, la primera ley de Robert Conquest. ¿La conocéis o no? Que dice que todo el mundo es conservador en aquello que conoce de primera mano. Eso es, y las otras leyes están muy bien, pero esta es fundamental. Yo tengo amigos súper rojos que se ponen furiosos como no le paguen el alquiler de la casa que tienen alquilada o con su propiedad. Todo el mundo es conservador en aquello que conoce de primera mano.
Esto lo dijo Benjamin Disraeli diciendo las masas tienen un profundo instinto conservador, el pueblo tiene un profundo instinto conservador. Y hay un político conservador español, que no recuerdo quién es, que en un momento dado dijo, yo tengo conmigo a las grandes masas honradas, soy la España que madruga, etcétera. O sea, esa realidad. Ayer, en la cena, hay testigos los que cenaron conmigo, de pronto me llegó un mensaje de que Savater había escrito, Fernando Savater, un artículo que se llamaba Conservadurismo, y en él decía que todo el mundo es conservador en un aspecto o en otro. Todo el mundo, incluso él. Eso tiene una fuerza política impresionante. ¿Y cómo se utiliza esa fuerza? Este es un chiste de Daniel Gascón, que me parece brillantísimo, que le dice a la chica, soy conservadora en mi vida privada y revolucionaria en la tuya. Bien, ¿qué utilidad hay que darle al conservadurismo? Bueno, la primera, yo creo que hay que denunciar esto, hay que denunciar que la gente sea conservadora en su vida privada, que los grandes revolucionarios pues les interese mucho la propiedad privada suya y todo esto. El segundo punto es que cuando le hablamos a la gente de su vida, estamos hablándole en un lenguaje que entienden, pero que además es naturalmente, instintivamente conservador. Si Bill Clinton ganó las elecciones con "es la economía, estúpidos", la idea, aunque a mí no me gusta insultar a nadie, sería "es tu vida, estúpido". O sea, lo que se juega en las elecciones es tu vida y eso es profundamente conservador. Y en tercer y último lugar, lo que decía Eduardo muy bien de las comunidades indígenas que son profundamente conservadoras, esto tiene una potencia de llegada y de llegada electoral impresionante. De manera que a mí me gustaría concluir con la idea, se use o no se use la etiqueta, de que la derecha del siglo XXI será conservadora o no será. Muchísimas gracias. Ya está. Un par de preguntas, chicos, y nos vamos a hacer la foto, ¿vale? Bueno, muchas gracias primero a don Enrique por la charla, porque me ha resultado muy agradable a mí como conservador y bueno, y creo que está bien que dentro de la derecha española, por fin después de tanto tiempo, se empiecen a hablar de estas cosas. Y quiero hacer una reflexión más que una pregunta. Y es que en España tenemos un déficit de conocimiento de lo que es la tradición conservadora patria, en general. Es decir, los conservadores ingleses, por ejemplo, todos conocen perfectamente a Benjamin Disraeli, a Edmund Burke, al Dr. Johnson, al propio Scruton, tal, en Estados Unidos, igual a John Adams, a Hamilton, a Russell Kirk, a Ronald Reagan, ¿no? Aunque tenga una tendencia más liberal. Pero en España hablamos de Donoso Cortés, por ejemplo, y la gente que vive en Madrid pues piensa en una hamburguesería que está muy bien, que se llama Donoso, y ya está. No tienen ni idea de quién es Donoso Cortés, o quién es Jaime Balmes, o quién es Jovellanos, o quién es Antonio Maura, o quién es Calvo Sotelo, o quién es incluso parcialmente el propio José Antonio Primo de Rivera en una fase de su pensamiento. Y yo lo que quiero hacer es un llamamiento, y además es accesible, ¿no? Es decir, el Internet en gran medida nos permite hacerlo, leer a todos estos autores. O leer trabajos académicos, que no son muchos, pero los hay, que hablan de estos autores. Porque, como decía Edmund Burke, un hombre que no habla con sus antepasados, que interactúa con sus muertos, va a ser un fantasma toda su vida. Y si de verdad queremos tener un proyecto de futuro, de una España mejor, de una España más grande, tenemos que conocer a nuestros muertos. Si no conocemos a nuestros muertos, pues, en fin, no se produce la verdadera democracia, ¿no? De la que hablaba Chesterton, que es la de los muertos, los vivos y los que están por venir. Nada más. Que estoy de acuerdo. Perfecto, ha sido una pregunta autocontestada. ¿Alguien más? Buenas tardes. Estando de acuerdo al 100% con lo que comenta, yo querría complementar simplemente una frase. Estoy de acuerdo en que todo el mundo es conservador en el sentido de que todos queremos conservar algo. Y yo querría añadir algo más que se puede relacionar con la batalla conceptual. Yo también añadiría que todos queremos buscar el progreso. Pero claro, aquí la izquierda entra en su versión más maquiavélica porque utiliza progresismo para relacionarlo con progreso, socialismo con sociedad, comunismo con comunidad, nacionalismo con nación, etc. Entonces,
desde el punto de vista del lenguaje, ¿qué se puede hacer a día de hoy, más allá de que cada uno de nosotros pueda reivindicar esos conceptos? Bueno, la pregunta es estupenda, vamos, tu intervención también, pero esta me coge, porque es verdad que no he hablado de eso. Yo creo que electoralmente estamos viviendo un momento interesante porque mucha gente se ha dado cuenta de que el progresismo que le habían vendido no es equivocado, ¿no? El caso de Ana Iris o de Diego Garrocho, etcétera. Lo que tenía que haber dicho y que no he dicho es que una parte esencial, un 50% del trabajo de un conservador es hacer cosas, crear cosas que merezca la pena conservar. En ese sentido hay que también hacer cosas, ¿no? Y yo creo que a tu pregunta responde muy bien el nombre del grupo, que para mí, desde el pensamiento conservador del grupo europeo, es un pelín redundante, conservadores y reformistas, porque ser conservador ya es ser reformista, pero está bien subrayarlo en la línea que tú dices, ¿no? Conservar, no solo congelar, sino también aportar cosas. Yo creo que la palabra reformismo sí puede oponerse a progresismo como etiqueta, ¿no? Pero es muy interesante llevar el mensaje a quiero mejorar tu vida, ¿no? Y en ese sentido no te voy a vender un progreso utópico, un progreso, sino mejorar la vida de la gente. Sí. Muchas gracias por la ponencia. Una pregunta, quizás reaccionario puede ser aquella persona que identifica un orden preestablecido, concreto, en base a unos valores absolutos, y que identifica en un momento concreto ha habido un orden, ha habido una revolución filosófica, política, de religión, que altera ese orden. Y el reaccionario quiere volver a ese orden preestablecido porque lo considera como valor absoluto y bueno, no como una vuelta a los fueros por volver a los fueros, ¿no? Sino porque considera que es lo bueno. No, claro. Y quizás el conservador puede ser que no tenga esa matiz de identificar una revolución que cambie un orden preestablecido, sino que simplemente identifica una serie de valores, que pueden estar bien, pero no tiene esa connotación tan política y tan trascendental. ¿Puede ser? Sí, claro. Vamos, ya dije que es uno de los temas que más me apasiona discutir esto con los liberales, y hay muchos matices, ¿no? Nicolás Gómez Dávila, que es otro escritor fundamental y que se llamaba reaccionario, él dice casi lo contrario, que él no defiende ninguna época en concreto. ¿Vale? Por ejemplo, Chesterton sí es profundamente medievalista, ¿no? Yo veo más bien la diferencia en que el reaccionario anda justo de esperanza. Está ya como Blois o como Gómez Dávila diciendo esto no tiene remedio, vamos a esperar que lleguen los tártaros o el juicio final. Y el conservador se agarra a la pelea. Pero en cualquier caso, vamos, a mí si me llaman reaccionario, como me han llamado alguna vez, me hacen un favor. Es decir, que no tengo nada contra la etiqueta. Creo que conservadurismo es más amplia, cabe más gente. Esta gente que viene de la izquierda ve en el conservadurismo una cara amable y en el reaccionario ve una cara combativa. Mi imagen, que quería haber hablado más de Tolkien y no he hablado, es un poco la compañía de Tolkien, ¿no? Donde están los elfos, que son puramente reaccionarios, y los hobbits son chiquititos y tal, pero son conservadores. Tienen el apego a su comarca, al localismo, a tal. Y al final está Sauron y hay que pelear contra Sauron, hay tensiones, los enanos se cabrean, los enanos serían los liberales, ¿no? El oro y tal. Pero al final todos pelean en la compañía porque está Sauron y están los orcos, ¿no? Digamos que esta es mi concepción y yo me considero un hobbit, pero me encanta luchar con los elfos al lado, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿qué papel jugarían el tradicionalismo en todo eso? Es decir, dentro de las diferentes familias. Vamos, el tradicionalismo le tenemos que estar profundamente agradecidos. Primero porque ha hecho un relato, una historia preciosa. O
sea, y luego ha conservado muchas cosas y han acertado en muchas cosas, ¿no? El problema del tradicionalismo ahora es que, bueno, pues un poco volviendo a Tolkien, que a veces tienen ciertos inconvenientes en pelear con los enanos junto a los enanos, ¿no? Como pasa con los elfos, ¿no? Y entonces tienen un sistema de pensamiento tan puro que muchas veces, no, pero para el resto de la constelación conservadora de derecha yo creo que son maravillosos y que les debemos mucho y que han conservado una línea de pensamiento que también de pensamiento español. Y ahora se me ha ido este que tengo las obras completas en... ¿Quién? Vázquez de Mella, gracias. Una línea de pensamiento impresionante, ¿no? O sea, que yo creo que... Y una imagen iconográfica, hablando de belleza y de historia, pues también preciosa. Yo creo que lo único que hay que animarles a que peleen, que el ojo de Sauron lo tenemos encima, ya que se junten a la lucha sin tanto remilgo.